Hola, ¿qué tal? Soy George. Bienvenidos una vez más a su podcast A la luz de las velas. En su capítulo número 12, continuaremos con la entrevista a Eduardo Viales Cabalceta, un amigo oriundo de la región de Guanacaste en la zona norte del país, quien tiene varias historias. Hoy continuaremos con historias no propias, sino contadas a él por otras personas o leyendas propias de su región, algunas relacionadas con el folclore de esta zona. Antes de comenzar, me gustaría narrarles una pequeña reseña acerca de la Tule Vieja. En la mayoría de las versiones, la Tule Vieja es descrita como una mujer baja de estatura, de contextura gruesa, que porta un sombrero de alas caídas, un tule viejo y arrugado, mal vestida y con el cabello enmarañado, la cual generalmente se presenta con el pecho desnudo. También es común que se le describa como un híbrido de mujer y pájaro, parecida a una arpía, las cuales son descritas en la mitología griega como grandes aves de rapiña con afiladas garras y cabeza de mujer. La Tule Vieja tendría alas poderosas, a veces de ave, a veces de murciélago, depende de la versión, pero lo más característico serían sus patas y garras de águila o gavilán, en lugar de piernas, que dejan huellas invertidas de modo que no pueda ser seguida. Se alimentaría de carbones y cenizas, por lo que sería frecuente encontrar sus huellas en fogatas recién apagadas. Esto es información tomada de Wikipedia. Ahora, por favor, siéntense o pónganse cómodos y sigan disfrutando conmigo de las historias de Eduardo acerca de la Tule Vieja, brujas que se convierten en chanchas, la Llorona y oraciones que dan ventaja a la hora de trabajar, pelear, montar toros y muchos otros, como todo un verdadero sabanero. Esto le sucedió a un amigo, el único pelirrojo de Santa Cruz. Bueno, no voy a decir el nombre, no sé si estará bien. Él me contaba que sus abuelos vivían adentro de la montaña y que de tanto en tanto sus papás lo llevaban y lo dejaban con ellos para pasar el fin de semana. La típica cabañita en Guanacaste, la típica casita, tiene la cocina por fuera. En aquella época pues ahí tenía el fogón afuera. Él pasaba las tardes, él me decía, yo jugaba con ramas, veía animales, las gallinas. Una de tantas noches, era muy niño, era un niño de brazos, todavía me alzaban. Llega la abuela y me agarra y me alza. Venga, papito, venga, venga a ver. Él se dio cuenta de que era todavía de noche. Entonces lo alzamos, él abrazó el pecho de la abuela, todavía dormido, y se lo llevó cargando. Y él vio que era hacia la parte trasera, hacia el patio. Y agarrándose del pecho, escuchó a la abuela que le dijo, mira, mira, es la Tule Vieja, está comiéndose los tizones. Y él se quedó despabilándose. ¿Cómo que la Tule? Entonces, separando levemente la cabeza del pecho de la abuela, vio hacia el fogón. Y efectivamente había un tumulto, una basura, no muy alta. Es más, él hizo una figura como de 1,5 metros, una cuestión no tan alta, de basura. Ramas, hojas secas, palmas, pero que arriba en la parte donde iría la cabeza, lo más característico era una hoja enorme de plátano, como un sombrero de tule, que le llegaba hasta atrás. Y estaba justo a la par del fogón. Y él dice que él vio como del tumulto de basura un par de garras tipo sopilote salieron y comenzaron a rasguñar y a rasguñar, y se asustó de una manera y se agarró el pecho de la abuela y salían los tizones y
se los comía. Entonces él no captó, era tan pequeño que no captó decirle a la abuela que tenía miedo ni de llorar. Nada más se agarró del pecho de la abuela y no volvió a... Pero él escuchaba y él había visto eso. Entonces él cuenta de que él vio a la Tule Vieja. Y la abuela no le tenía miedo, lo veía como un animal. Así, así lo... Que la abuela lo veía como un espíritu, un animal normal del bosque, que probablemente se llevaba los tizones para encender su propio fuego. Al día siguiente él se acercó al fogón y efectivamente había rayas, como si uñas hubieran hecho surcos para arrastrar algo hacia afuera. Entonces esa es la historia de ver a la Tule Vieja llevándose los tizones o comiéndoselos. Es una anécdota que le pasó muy, muy de pequeño a ese amigo. Después sustos típicos a un amigo, típico 3 de la mañana o 1 hora de la madrugada. Él se iba a dormir siempre con la radio encendida. La radio digital de luces rojas. Que tenía que moverse la palanca para cambiar la estación que tenía a un costado. Entonces él siempre ponía ZFM, alguna cosa. Y mientras sonaba la música, y de repente Radio Punta Arenas. Y eso lo despertaba. Usualmente no tenía problema. Él no se dormía con el ruido, pero lo despertaba a escuchar de que le cambiaran la estación de radio. De un radio de palanca. Y se lo hacían con frecuencia. Entonces siempre que él escuchaba estática, era porque le estaban cambiando la estación de radio. No le gustaba la música que ponía. Sí. Antes cuando no existían los celulares, vos te montabas en un bus y siempre terminabas conversando con alguna persona, algún compañero. En uno de los santos viajes de Guanacaste a San José, me puse a conversar con un carajo que resultó ser guaquero. Él se dedicaba, aparte de su trabajo regular, le gustaba montear y aprendió por medio de sus parientes a saber dónde habían cosas enterradas. Me pareció una conversación muy interesante porque es algo con lo que uno no se detiene a meditar. Y yo le pregunté, ¿y uno dónde tiene que buscar para que salga, para encontrar algo? Me volvió a ver con toda la seriedad del mundo y me dijo, es lógico, cualquier asentamiento humano tiene que estar cerca del agua. Entonces, los chorotegas, allá en Guanacaste, pues siempre están cerca de los ríos. Todos los asentamientos cerca de fuentes de agua. Y por supuesto, los indígenas no van a caminar grandes distancias para enterrar sus muertos. Entonces, cerca de los ríos van a estar las tumbas. ¿Y cómo identifica uno una tumba indígena? Muy fácil. Donde hay algo enterrado, se mueve tierra. Donde se mueve tierra, hay un cúmulo, ahí se ven las diferencias. Aparte de que crece el pasto diferente, ya que si hay un cuerpo abajo, el zacate se alimenta de eso. Y puedes identificar con facilidad qué partes tienen forma circular de donde pudo haberse alimentado de algún cuerpo en descomposición. Claro, te recomiendo que si vas a buscar a guaquear, vayas en una noche de luna para que puedas ver con el reflejo de la luna de que en Guanacaste las noches de luna llena la pampa se viste de plata. Puedes ver diferentes cosas que no verías de día. Entonces yo me voy y siempre cerca de algún río identifico. Rezo, siempre llevo mi machete y una pala pequeña. Me preparo y comienzo a cavar. Ya me he encontrado cosas muy interesantes, metates, figuras, cerámica, tinajas. Pero siempre que se escarba, siempre que se saca algo, hay que hacerlo con cuidado y con respeto.
porque en más de una ocasión me han tirado tierra de la que saco, me la vuelven a tirar encima, estando yo solo. Me han tirado terrones a la nuca, que me explotan, que me duelen, y yo sé que no quieren que me los lleve. Muchas de esas posesiones son muy cercanas, porque poquitas posesiones tenían las personas en aquella época. Entonces se vuelven muy apegados a ellas. E inclusive esa persona me dijo, sí, he tenido la oportunidad de ver fuegos fatuos, de ver luces, a veces como una llama, a veces como un orbe, a veces como una luz que titila. Y yo sé que al espíritu del dueño de esa tumba pues está cerca todavía y que no le gusta que me le esté llevando las cosas. O a veces puedo identificar dónde cavar precisamente por eso. Me pareció una forma muy lógica de comenzar progresivamente de algo secuencial y con todo el sentido del mundo de buscar a la orilla de los ríos de por qué crece diferente, a que te terminen diciendo de que ven fuegos fatuos, de que los espíritus aparecen y que se vinculan a las artesanías. Un amigo mío en Palmares es dueño de una casa de adobe hermosa, estilo española, con un solar en el centro. El abuelo de él fue huaquero y durante mucho tiempo tuvo artículos indígenas originales. Y este amigo mío me decía que aparte de que esa casa de él tiene la fama de ser, de que asustan, de que él personalmente puede decir, sí, han pasado cosas extrañas. Cuando estaban esos artículos, precisamente se podía sentir un olor a sudor cruzando los cuartos. Y él asegura de que un indígena venía vinculado a las artesanías. Algo de que a veces ve la sombra, a veces se cruza, como si se cruzaran dos caminos, él siente la estela del sudor del indígena. El cuarto de él está totalmente opuesto al lugar donde está el baño, entonces él se levanta en las madrugadas y a veces veía sombras. Él me dice, nunca le presté atención, no sé por qué la gente le tiene pánico a la casa mía, porque no jode, simple y sencillamente siento que más bien nos cuida. Pero sí, lo dice con una tranquilidad, una normalidad de costumbre. Hay personas que son más sensibles que otras, pero también hay personas que son más impresionables que otras. A pesar de que les pase algo, les es indiferente. La mamá de este amigo también ha tenido que convivir con estas situaciones. En alguna ocasión, él me contó que a ellas, estando acostada, estando sola en la casa, sintió que se le acostaron a la par y ella sintió el aroma a sudor. Entonces tuvo que enojarse, regañar al indio y decirle de que la respetara, de que la dejara a ella sola en la cama y que ella no se metería con él, pero que respetara. Yo conozco a la mamá de este amigo y sí, es de temperamento fuerte. Claro que uno no se imagina tener un temperamento fuerte hablando sola, con algo que no se puede describir. Pero desde entonces el aroma a sudor no volvió a entrar al cuarto de ella. Pero en aquella ocasión ella se levantó y sí, el colchón olía junto a ella a sudor. Yo viví mucho tiempo en San Ramón, pero sin embargo hay muchos lugares de ahí que yo no conocí, ¿verdad? Entonces, hay un lugar que es un mirador que le llaman la Piedra Grande de San Isidro. Yo nunca la conocí, pero esta señora fui a entrevistarla y resulta que ella me cuenta, que verdad que de lo del podcast, que ellos a veces ven bolas de fuego que bajan desde la piedra grande y que caen en el patio de la casa, pero no solo de ella, dice que es todo el barrio que han visto los fuegos, y dice que justamente mucha gente les ha dicho que escarben ahí, que ahí tiene que haber algo de indio o lo que sea, pero que ellos por lo mismo no lo quieren hacer, ¿verdad? En forma de respeto.
Pero es interesante por lo que usted dice, que del fuego fatuo y que este señor los veía en las tumbas indias. Y eso casi siempre ha estado como muy ligado, ¿verdad? De los fuegos a lugares donde hay personas, o donde dicen que alguna persona dejó riquezas o cosas así. Sí, yo creo que un conocimiento muy generalizado. El amigo mío me cuenta que en la parte de atrás de la casa pues hay cafetales y la misma gente del barrio reconoce que ha visto luces o de más de una vez, ahora es una zona muy poblada, pero que aparte de las luces a veces veían sombras pasando y que desaparecían. De que muy probablemente detrás de la casa de él, en algún lugar, pues sí, hay una huaca. Y si tiene, siguiendo los patrones que me enseñó aquel sujeto en un bus, que suena de muy dudosa procedencia, pero con mucha lógica, que muy probablemente sí. Sí. Es que tiene sentido. Póngase a analizar todo lo que él le dijo a usted. Es algo que usted sabría si usted lo hace. O sea, no Exactamente. es algo que usted va conmigo en un bus y yo me invento que soy guaquero y que yo me lo voy a Ujú. inventar de repente, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Y te pone a pensar de que sí, los asentamientos no podían estar muy alejados unos de otros, tenían que estar cerca de fuentes de agua. En aquel tiempo, pues no había, la población era muy reducida y las limitantes eran increíbles. Entonces, la gente no va, los indígenas no van a buscar áreas muy de difícil acceso. Uh -huh. Y nosotros ahora construimos y vivimos en lugares de fácil acceso. Claro que también es conocido que en las cavernas de Barra Honda siempre se ha contado de que pueden haber tesoros escondidos, ya que la montaña de Barra Honda es una montaña hueca, llena de cavernas. Actualmente solo la oficial, la caverna de Barra Honda, la Terciopelo, pues ahí uno puede bajar, pero hay muchas más a las que está prohibido. Pero la gente de la zona siempre narra de que hay cosas escondidas. Pudieron, quién sabe, tal vez los indígenas, decidir dejar a sus Uh muertos -huh. dentro de cavernas de alguna forma. Las tradiciones de solo los arqueólogos podrán decir si pudo haber existido una tendencia hacia esas áreas, cerca del río Tempisque. Ya todo eso es bajura, pampa guanacasteca, exceptuando la montaña de Barra Honda, lo que lo rodea. Actualmente, cerca de la zona está el famoso Cerro Caballito, que uno sube y uno puede ver la pampa guanacasteca y uno se da cuenta de que es un gran valle, una gran pampa, y que uno está observando desde la montaña más cercana. Eso por ahí. Después de eso vamos a ver. Ya hablamos de duendes, la mona. Ah, me acuerdo mucho de una leyenda de que hace muchos años, bueno, todavía actualmente, la gente que es alcohólica, que anda a caballo, sabe que los caballos tienen un modo automático, de que simplemente se suben, le dan un par de palmadas y la yegua sabe a dónde tiene que ir, devolverse a la casa. Entonces no hay mayor problema. Él me cuenta de que al papá de él tenían que pasar por cierta parte después de una borrachera, que era un sendero donde a ambos lados del camino había muchos zacate muy alto, pero que la gente que pasaba por ahí decía que de vez en cuando se le atravesaba una chancha a mitad del camino. Hasta ahorita nada sorprendente, pero que la chancha estorbaba y que siempre daba mala espina, que estaban asustando, que probablemente era una bruja. Una bruja. En una de tantas, este señor se montó en su yegua, ya listo, par de tajonazos y vamos para la casa. Ya cuando le tocó pasar esa parte, eh, se apareció la chancha y se sentó medio el camino. Entonces él comenzó a hacerle a la yegua de que avanzara. La yegua no quería. La yegua comenzó a ponerse nerviosa, pero él emperrado en que tenía que pasar. Y lo obligó a la yegua a acercarse más a la chancha y la yegua ya estaba a punto de parársele de manos y él decidió rodear a la chancha metiéndose entre el zacate. Ah, andaba a caballo, ¿qué le importa? Entonces rodeó a la chancha y donde la rodeó, para volver a caer en el camino, la chancha, él sintió que la yegua se congeló y que algo le mordió el rabo a la yegua.
la chancha le había mordido el rabo y la había paralizado. Entonces él se quedó extrañado, volvió a ver hacia atrás y comenzó a darle a la yegua para que soltara. Y la yegua comenzó a hacer tracción, a hacer intento de avanzar y no podía. Y la chancha sentada sin hacer fuerza, nada más mordiéndole el rabo. Hasta que él sacó la rula, el machete, y donde se iba a devolverse para darle, la chancha le soltó el rabo y se le paró de manos la yegua. Y casi se cae. Él dice que se hubiera caído, se hubiera matado. Porque fue demasiado sorpresivo y él estaba borracho. Donde volvió a caer la yegua en 4 y salir soplada. Él la abrazó para no caerse y escuchó detrás de él la risa de una mujer. Chuas, 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 chuas. Lo curioso de esto es de que ya he escuchado varias historias de la mona donde me dicen de que personas que no se conocen entre sí, de que la mona se ríe chuas, 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 chuas. Después, ¿qué más? Ah, bueno, no, estas ya suenan más a fábula. En la plaza de Diría, Tavo y Porro, un par de amigos, me contaron de que antes decían de que por el río cerca que cruzaba salía la Llorona y que mientras ellos jugaban fútbol en la plaza con el único poste de luz que había, escuchaban gritos y llantos a la distancia. Entonces siempre jugaban bola y tipo 11 de la noche, 10:30 comenzaban a escucharse los sollozos a la distancia. Hasta que una vez ya uno de los compañeros se obstinó y dijo, no, yo tengo que ir a ver qué es esa carada. Y todos los demás le dijeron, no, vos calmate, que tenés que ir a averiguar nada. Quédate. No, nos están vacilando. No seamos tan pendejos. Vamos a ver qué culiolada es. Irás vos. Está bien, voy yo solo. Pero si averiguo y agarro a quien sea, me tienen que pagar todos ustedes una borrachera. Cada uno. Está bien, te invitamos. Nadie le dio bola. Pero al día siguiente, él pasó por la plaza, se reunieron a la misma hora para jugar bola y él les dijo, ok, ustedes jueguen bola, yo voy a irme al río. De aquí a 500 metros hay una bajada, me meto y voy a sentarme ahí a ver qué es lo que pasa. Yo sé que ustedes están aquí, 500 metros no es nada. Si ustedes excusan los sollozos, probablemente yo la agarre. Y se fue, efectivamente, y de ahí se pusieron a jugar bola. Y esa noche, 10:45 y comienzan aquellos gritos. Nada, paren esto, vamos a buscar a... Y se fue el grupo. 500 metros, bajaron. Y cuando iban bajando, va saliendo el muchacho totalmente enojado. ¡Ey, pero qué pasó! ¿Qué fue lo que a quién viste? No vi nada. ¿Cómo que no viste nada? Sí, lo que hice fue venir, me metí en el agua para esconderme, me metí hasta la altura, porque así quién me va a ver. Si alguien pasa, si alguien grita, lo detecto. Estoy totalmente bien. Y en aquella parte donde lo encontraron, pues estaban a la par del río, no había luz. Y todos dijeron, pero si escuchamos gritos. ¿Vos no escuchaste nada? No, no escuché nada. Por aquí nadie ha pasado. Entonces de ahí ya se fue el grupo. Y cuando volvieron a la luz del poste, se dieron cuenta de que él estaba rasguñado de pies a cabeza, sin haberse dado cuenta. Entonces cuentan que así fue. Tavo y Porro tenían su manera para contar la historia. Pero sí, la vez de que se fue a buscar a la Llorona, no la encontró, pero le dejó recuerdo. Las 13 palabras son que en Guanacaste se dice que hay oraciones para pelear, para las 13 Para palabras, trabajar, para trabajar, para para montar toros, hay con diferentes finalidades. Pero claro, el que conoce esas oraciones tiene que pagar un precio.
No es tan fácil sabérselas, sino que también tiene que ganárselas. Los que se saben precisamente las 13 palabras van a tener muchas dificultades para morir. Y me refiero a que van a pasarles cosas muy severas que la muerte no va a podérselo llevar y van a tener la agonía de vivir hasta que otro que conozca las 13 palabras se las rece al revés. A veces dicen de que si a la hora del atardecer, durante una montadera de toros, se escucha el grito de un congo, es porque el montador probablemente vaya a morir. Ese amiguito es otra, bueno, Tao y Porro me habían hablado de una oración y precisamente ellos me rezaron: pudo más el sol que la luna, más allá del mar hay vida eterna. No me dijeron más allá de eso porque si conocía la oración completa, pues me asustarían. Ese sería el precio que tendría que pagar. También cuentan de que hay peleadores en Guanacaste que tienen una forma muy peculiar de pelear, de tal forma de que parecen animales, o que no los pueden mover, que una persona más grande llegue y trata de levantarlos y es como si estuvieran clavados en el suelo. Todo eso se lo atribuyen a que conocen oraciones. Amiguito era uno de esos, decían que era brujo, tanto así de que una vez el amiguito era una persona alcohólica, pequeñita, muy buen peleador. Decían que lo buscaban, gente del Caribe viajaba para buscar agarrarse con él y no lo lograban. Se les zafaba de entre los brazos y que con un solo golpe podía tumbarlos, a pesar de ser pequeñito. Que una vez hizo pasar el ridículo a uno de estos que lo buscó y como represalia lo buscó para matarlo. Amiguito tenía el hábito de dormirse bajo un matapalo camino al cementerio y que esta persona durante la noche llegó y lo mató a machetazos. Lo interesante es que al día siguiente Amiguito caminaba por el pueblo como si nada pasara y que a los pies del árbol de matapalo estaban las señas de los machetazos. Pero si Amiguito se caía en un charco, se podía ahogar, que era parte de la maldición, no sé. Él se dormía por su alcoholismo, se dormía en un caño y si había un charco podía ahogarse en un charco. Pero es un personaje, Amiguito. Después, ¿quién más? Es más, me cuentan que una vez Amiguito estaban en el Buena Suerte, era de que el papá de Higinio llegó a buscarle pleito y estaba Amiguito en la barra y le dice: amiguito, lo invito a un trago. Se sienta el gran señor, bien gordo, a la par de aquella figura pequeñita, y le pone el trago. Gracias, papito, gracias, amiguito, gracias, se lo agradezco, tartamudeando. Le da el trago y se lo toma. Amiguito, me han dicho que usted es bueno para los pencazos, pariente. No, papá. Solo si me jodan. Yo no quiero. Sírvame el otro trago, amiguito. Y le sirven otro trago y amiguito se lo toma. Amiguito, yo lo ando buscando para joderlo. Ya lo voy a joder. No sé cómo esas cochinadas que me han venido a buscar. Amiguito, no se meta conmigo. Déjeme tranquilito, no lo quiero joder. Usted joderme a mí. Ni la mitad del peso mío tiene, papá. Venga, vamos y resolvemos esto aquí mismo. Y dice que lo agarra de la solapa. Así me lo cuenta y me dijo, lo agarra de la solapa, lo levanta y donde lo pone, era como poner un muñeco de trapo. Y que él sintió más bien compasión, ¿cómo le voy a arriar a este? Y donde lo puso para que se le parara enfrente, Amiguito le soltó un golpe en la boca del estómago que lo sacó de la cantina. Un firuliche lo sacó de un solo manazo y que lo dejó sin aire afuera. Y ella no continuó.
Y si No nadie estoy. continuaría. Así no juego. Y precisamente, amiguito. Unas primas mías que vivieron en Santa María de Santa Cruz. La casa ya no existe actualmente, pero en aquellos años, en los 90, ellas me contaron dos historias. Una con respecto a duendes. Y resulta de que cuando ellas llegaban del colegio, si hacían sus tareas, les daban el chance para poderse bañar al río. Pero una de tantas, eh, ya sabían que los compañeros estaban allá y decidieron no hacer las tareas. Claro que mi tía les exigió que les cumpliera con las tareas. Ellas decidieron igualmente desobedecer. Y desde la casa de ellas, ni siquiera tenían que salir al camino, nada más caminaban por la cerca, que ya tenía el sendero, hasta caer al río. Bueno, resulta de que en esa ocasión sí se agarraron con mi tía, le hablaron muy feo y se fueron caminando. Del lado derecho tenían palos de marañón, del lado izquierdo tenían árboles de diferentes tipos, desde tamarindo, mangos, todo normal. Era común ver animales en esa zona, parte de la finca. Ellas conocían perfectamente ahí. Lo curioso fue que a mitad del camino, en uno de los postes, pudieron ver a un niño sentado. Un niño que probablemente podría tener sus 11 años. Ellas podrían tener en aquel momento 14, 15. Pero aquel niño era negrito. Solo tenía un chorcito. Y el niño estaba viendo el poste. Mientras con las uñas rascaba el poste. Ellas le llamaron, le dijeron de que si estaba perdido, de que quién era, que no era de la zona, que si le pasaba algo, y donde comenzaron a acercarse para verle bien la cara, vieron que aquel niño eh, tenía los ojos muy oscuros. Realmente sintieron de que no era un niño. Y más aún de que el sonido de las uñas en el poste denotaban algo fuerte, porque no eran suaves, sacaban, ellas podían ver la burucha que caía del poste. No pasaron, se devolvieron, no sabían si lo que habían visto era un demonio o un duende, pero ellos lo relatan como un niño pequeño sentado en un poste, cortándoles el camino. No le vieron el rostro ya que lo tenía entre sus piernas, mientras que con las uñas rasguñaba. En esa misma casa, ellas en aquellos tiempos pues no existía nada de lo tecnológico que tenemos disponible ahora, pero sí tenían muchas muñecas. Tenían de las primeras muñecas de McDonald's, tenían muñecos en cantidades. Había un pitufo muy grande que tenían en la habitación, que una noche ellas juran de que de los estantes se caían los muñecos. Simplemente no le prestaban mayor atención. No podían justificarlo por viento o por ninguna otra cosa, porque realmente no podían. Pero un muñeco que se cayera de estantes que estaban abarrotados, pues no. Pero el día que el muñeco de el pitufo se movió, sí sintieron de que había más cosas de las que querían. Me acuerdo mucho de los muñecos porque muchas veces me quedé a dormir en esa casa. De tantas, ellas me narraban de que sí,
uno de los muñecos de McDonald's era un muñeco cosido por todos los bordes, nada más tenía la figura y la impresión no en relieve siquiera, era como una almohadita de un payaso, que el payaso sí se movió. Pudieron ver cómo sus extremidades se recogían y cómo se tiraba del estante. Claro que los muñecos desaparecieron con el tiempo, ya no existe nada de ello, pero en la puerta de la entrada al cuarto de ellas, puerta de antaño, de tablilla, pintada en verde, un color ya muy desgastado, sí se podía ver rayas, como si un tenedor hubiera pasado arrancando la pintura. Y ellas aseguran que ninguna de ellas fue, de que amanecía y la pintura ya no estaba, las marcas estaban presentes. Nunca durmieron solas. Me acuerdo mucho de esa habitación porque tenían un tele chiquitito en el que veíamos Hola Juventud. Y veíamos los estrenos de los videos, el video Thriller, no el de Thriller, sino el video de Michael Jackson en el desierto. Ajá. Ya cada se cuenta. En esa época fue cuando sucedió esto de los muñecos y de las marcas en la puerta de ellas. Eran 3 hermanas y un hermano. El hermano dormía en otra habitación, pero las hermanas sí compartían y compartían todo. Incluso ese susto lo compartieron. Y es que es una de las cosas que más, que sea como sea, asusta mucho. Yo no sé si eso es como no sé si eso es como ¿cómo se llama? Un arquetipo, pero cualquier cosa que sea, un muñequito o lo que sea. Pues yo recuerdo que mis hermanas tenían unos pacos y a veces llegaban y lo tiraban en el sillón y con la suerte, ¿verdad? Que usted estaba sentado en otro sillón y el paco lo estaba viendo usted y yo tenía que levantarme e irlo a cambiar de lugar. O como dice usted, yo tuve un vecino que tenía 2 hermanas y usted entraba al cuarto y era toda la pared llena de muñecas y usted siente como que lo siguen con la mirada. Exactamente. En los 80 pues el juguete estándar para cualquier mujer eran muñecas. ¿Qué se le regalaba de juguete a una niña? Muñecas de trapo, Barbie, lo que sea. Los niños pues teníamos una variedad un poquito más amplia entre carritos, entre soldados, entre dinosaurios, pero las niñas llenaban sus habitaciones de muñecas, que muchas veces lo que hacían era más que todo inquietarlas. Si los muñecos pudieran decir lo que han visto. Sí. Sí. Pero en aquella ocasión, el típico payaso, pero súmalo con un muñeco, y muñeco tipo el original de Annabelle. Que no es como, no, es... Con pelo de lana y todo. No, aquel era nada más como una almohadita. Ok. Era juguete de Happy Meal, de cajita feliz, pero cuando recién llegó McDonald's a Costa Rica. En esa misma casa estaba la casa de ellos. Yo me acuerdo mucho de ella porque fue la primera vez que un perro me mordió, me clavó su colmillo detrás. Fui a visitar a un vecino y volví sangrando detrás. Todavía tengo la cicatriz. Pero había una casa enorme de 2 plantas, la cual nunca entendí por qué no se utilizaba. Pero mis papás me contaban de que cuando ellos eran pequeños, ellos jugaban a la ouija en esa casa. Cuando yo era niño nadie la ocupó nunca. Y cuando ellos eran jóvenes, pues tampoco recuerdo que me hayan dicho que estuviera ocupada, pero que sí la agarraban para ir a jugar. Y que cuando jugaban la ouija, todas las ventanas y todas las latas de zinc temblaban, crujían. Las cosas que les parecían divertidas en aquel entonces. Sí. Desde la segunda planta de esa casa, en una ocasión, no me acuerdo, fue uno de los piones de mi abuelo en aquel momento, creo que me dijo que
Una noche subió y desde la ventana se podían ver luces en lo que en aquel tiempo era una rosal o algodones. Bueno, pero el punto es de que entre la plantación se podían ver luces, muy probablemente luciérnagas, pero que le llamó mucho la atención porque parecía una procesión de velas. Entonces le impactó. Mi recomendación para todos es de que antes de que pierdan la oportunidad, pregúntenle a sus abuelos si alguna vez los han asustado. Y todos alguna vez hemos sentido ese choque eléctrico donde el instinto nos dice que algo no está bien. Por favor, no lo ignoren. El instinto es el sentido de autopreservación. Si sienten algo raro, presten cuidado a la oscuridad. Muchas gracias a Eduardo por seguir narrándonos leyendas acerca de la zona de Guanacaste. Pronto compartiremos la última parte de Historias de Terceros. Y a ustedes, muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Si les gustó esta historia y si quieren ayudarnos a llegar a más personas para compartir vivencias y recordar esos tiempos de historias contadas a la luz de las velas que tanto nos gustan, por favor compartan y suscríbanse en la plataforma en donde nos escuchan para que estén al tanto de nuevos capítulos. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo con más historias de sustos y espantos contados a la luz de las velas. Y recuerden, no crean todo lo que escuchan, pero tampoco dejen de creer.